meditar un poquito acerca de... la semana pasada estuvimos hablando, dando el primer tema de esta serie que estamos teniendo acerca de cómo Dios obra entonces en nuestras preocupaciones y nuestras dificultades, cómo Dios opera en ellas y cómo nosotros podemos descansar en Él. Y en este instante vamos a hablar acerca de cómo el Señor da paz y tranquilidad, cuál es la medicina bíblica que el Señor da para situaciones. Y en el caso de hoy vamos a hablar acerca de las ocupaciones, la solución, el remedio de Dios para las tantas ocupaciones. Los niños hablaban la semana pasada acerca de Marta y María y hablaban acerca de las ocupaciones de Marta, cómo el Señor tiene que hablarle a Marta y decirle: Marta, estás muy atrajeada, tienes muchas cosas que hacer y necesitas descansar. Y estamos basándonos en el Salmo 23. La semana pasada hablábamos acerca de cómo Dios es nuestro pastor y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nada me faltará, hablamos la semana pasada, y hoy vamos a hablar acerca de en lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy hay muchas presiones. Estamos pasando como una etapa, ¿cierto? La primera etapa, antes de que llegáramos a cuarentena, teníamos nuestras labores, nuestros trabajos. De hecho, muchas personas que hoy nos están conectadas a través de estos live no lo podían hacer porque, entre comillas, tenían muchas ocupaciones, muchas dificultades y no tenían tiempo para Dios. En el tiempo de la cuarentena, pues hubo un momento como de bajar todas estas tensiones. Pero ahora la cuarentena está pasando, seguimos en ella, pero hay labores, ¿cierto? Está el trabajo a través de la línea, a través de redes, están las personas que hoy están saliendo a laborar, y uno escucha muchas quejas, especialmente de madres y padres que están en sus casas, porque a estos muchachos le están colocando tareas, los profesores están en este aprendizaje, haciendo cosas que nunca habían hecho, y hay unas cargas de estudio para estos muchachos, donde los muchachos tienen que ser el profesor hace de tutor, pero el trabajo de investigación y todo el trabajo lo hacen los muchachos. Algunos se levantan, estudian hasta la noche, los sábados siguen estudiando, ahorita van a soltar este espacio con la iglesia y van a seguir ahí dándole que el trabajo, que tal cosa. Hay padres enojados porque dicen: los maestros la ganan de ojo. Ellos también los tienen volteando, pero estas son cosas donde ellos tendrían, los colegios, las escuelas tendrían que tener todo un trabajo de charlas, todo un trabajo en internet, toda una cantidad de material para que estos muchachos tengan eso, y ni los maestros están preparados, los muchachos tampoco. Hay bullying a los maestros porque no saben manejar estas redes sociales, cuántas cosas, y uno dice: hoy tenemos, parece que mucha presión frente a todas estas cosas. Madres que dicen: hombre, yo no fui ni al colegio y ahora me está tocando aprender a una regla de 3 y una cosa de esas que ni siquiera sé de qué se trata. Y bajo tantas presiones estamos viviendo hoy. No sé si dentro de lo que se presenta también podemos ver personas muy adictas al trabajo, ¿cierto? Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú eres una persona adicta al trabajo? Y hay algunas cosas que nos podrían mostrar si eres adicta al trabajo. Por ejemplo, ¿tienes siempre prisa? La lista que tienes que hacer es tan larga que prácticamente es irrealizable. ¿Usas tus días libres para ponerte al día con el trabajo que no has logrado terminar? Muchas personas te han dicho que rebajes el ritmo de vida que estás llevando. Te sientes culpable cuando no estás trabajando y, por ejemplo, te sientas un rato a escuchar la palabra
del Señor. Entonces te sientes culpable cuando estás en un ratico, te sientas a relajarte y ves que otros se sientan a relajarte y te da esta rabia que otras personas estén sentadas por un instante, se estén riendo, estén viendo un programa, estén durmiendo y hay algo que te impacienta porque otras personas tienen un momento de relax que tú no lo quieres sacar. Bueno, tú dirás, no lo puedo sacar. Vamos a mirar hoy si es que no podemos o no queremos. Y entonces la única manera de que tú te puedas detener de esa intensidad de vida es que estés enferma o enfermo tirado en una cama y entonces dice, y eso que estando enferma o en una cama estás diciendo, tanto que hay que hacer y yo aquí tirada, yo aquí tirado, pero tus fuerzas ya no te dan para más. Yo quiero decirte esto, si tú tienes estas características, eres una persona adicta. Sí, eres una persona adicta al trabajo, pero eres una persona adicta. Una de las cosas que uno va a mirar, que te van a identificar si eres adicta al trabajo o no, es por ejemplo, tienes una reunión con los, que te citan a una reunión obligatoria en el colegio de tus hijos y no sabes ni cómo se llama la escuela, a veces ni dónde queda, no sabes en qué grupo está tu hijo, es más, a veces no sabes si está en décimo, undécimo, noveno, octavo. Eso está ocurriendo a tu alrededor, adicto al trabajo. La gente que te rodea en el lugar donde vives te ven como un inquilino. Cuando estás en la iglesia tienes la intranquilidad y necesitas estar en contacto con personas por fuera y no eres capaz de concentrarte en el culto y ahí estás con tu celular en la mano. Es más, míralo ahí lo tienes, ahí estás, no sabemos si estás aquí o estás allá, ¿cierto? De pronto hasta ni siquiera puedes relajarte, ni siquiera al ver las noticias. Tal vez intentarás verla, pero estás tensionado, tensionada, y la única manera es que te quedes privado del cansancio para que puedas descansar. Entonces es algo muy tremendo. Bueno, hay gente que lee hasta en el baño, pero los que trabajan se llevan el trabajo hasta el baño y trabajan desde el baño y escriben desde el baño y hacen, cierto, hay quienes se relajan, no sé, leyendo y lo hacen leyendo hasta ahí, pero hay quienes ni siquiera es un momento de descanso, sino que lo que hacen es que el estrés les está llevando, ¿cierto? Yo quiero decirte, estás llevando una vida que ni siquiera Dios quiere que tú tengas. En el Salmo 127:2 la escritura dice, por lo demás es necesario que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a repasar. Entonces, ¿sabes? Yo noto que muchas personas tienen esa dificultad y dicen, hombre, es que si yo le rindo mi vida al Señor, si yo me dedico al Señor, si voy a la iglesia no tengo tiempo de buscar de Dios. Un hombre llamado Demos Shakarian, en la época más difícil de los Estados Unidos, ellos venían de Armenia, pero Armenia, Europa, de Armenia, no estamos hablando ni aquí en Antioquia ni en los Estados Unidos, estamos hablando de otro continente. Y ellos, al llegar a los Estados Unidos, ellos venían de vivir en el campo y de tener una vida más de campo. Y aunque parece que las labores del campo fueran mayores, en el campo se labora muy duro desde temprano, pero tempranito ya hay tiempo. Y en el lugar donde ellos vivían con comunidades cristianas y adoraban a Dios y tenían tiempo para Dios. Pero cuando él llega a los Estados Unidos se da cuenta que las iglesias, cuando él iba a los servicios, muchas de ellas tenían solo mujeres amas de casa que tenían un gran trabajo, pero descansaban en la iglesia. Pero él se encontraba que los hombres que trabajaban no iban a la iglesia. Y esa preocupación estuvo en el corazón de él por mucho tiempo. Y Dios lo inquieta y él comienza algo que en el mundo se llama FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Porque él decía, hombre, ¿cómo es que los hombres no van a la iglesia?
y él, siendo un hombre de negocios, empezó a invitarlos a desayunos de negocio, pero el negocio era su vida. El negocio era la fe. El negocio era en meditar en las cosas de Dios. Y empezó a desarrollar un ministerio que hoy en el mundo ellos se llaman capítulos, que son como decir momentos donde se reúnen en lugares y hablan de la fe y de cómo Dios obra, y todos los negocios los dejan a un lado solamente para hablar de fe, para hablar de Dios, para hablar de testimonios y para crecer en la vida espiritual. Ese versículo 2 del Salmo 23 habla de eso, ¿cierto? Junto a, dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Podríamos decir, en verdes pastos tú me pastoreas, Señor. Tú me das descanso y junto a aguas de reposo me pastorearás. Medite por un momento. Deténgase por un momento. Deje que pase un instante acá. Tranquiliza tu mente por un instante. Solamente escucha estas alabanzas a Dios. Por un instante. Y medita en estas palabras. Él me hace descansar en verdes pastos, junto a aguas de reposo. Tú me pastoreas, Señor. Si nosotros fuéramos una oveja, porque David habla y nos mete ahí en el sentido de oveja, entenderíamos que este es el cuadro perfecto. Alimento y aguas. En la escritura el Señor dice, mira las aves del campo. Y mira que habla de cómo Dios las sustenta. Lastimosamente no entendemos que el Señor hace una labor en nuestra vida que es de refrescarnos, de descansarnos. Dios quiere que nosotros tengamos un tiempo de descanso en Él. Aún Dios quiere que nosotros tengamos una vida completa, una vida donde hay un balance. Dios no quiere que tú trabajes todo el tiempo. No. Es más, yo veo que a la iglesia se ha metido un espíritu de prosperidad y hay que trabajar y el negocio tiene que prosperar, porque si yo no prospero, entonces estoy mal con Dios. Hablamos de prosperidad de posesiones materiales que son vanas, banales en esta tierra. El Señor quiere que nosotros tengamos un ritmo de vida normal. Hay varias encuestas. Una de las encuestas de CNN reveló que el 59% de las personas, aunque no lo pueden hacer, quisieran bajarle al ritmo de su vida y vivir más relajados. De hecho, cuando tú le preguntas a una persona dónde te gustaría vivir, muchas personas dicen, no, yo quisiera vivir en el campo. Yo quisiera terminar mis días en el campo. Y yo quiero decirte una cosa, algunos que quieren terminar el ritmo de vida en el campo y están trabajando tan duro para terminar en el campo, van a tener que vivir al final de sus días en la ciudad, porque se mantendrán en el hospital. Y en el campo no hay buenos hospitales para poder estar allá, porque toda su vida la han invertido en cosas materiales y no se han dado cuenta que lo que verdaderamente tiene valor, mi paz, mi descanso, mi salud, que la va a dar todo esto. En una de las revistas colombianas, creo que fue Semana, de hace unos 10 años, ellos transmitieron una información que estaba en el New York Times y decían que la gente que menos se enferma es la gente cristiana. Y yo creo que hoy en día quienes han aprendido a descansar en el Señor, sí, pero hoy en día
quienes viven bajo ese concepto de que Dios me va a dar dinero, que yo, que esto y que lo otro, que vamos a reinar en la tierra, una doctrina dominionista, que el dominio es para nosotros aquí y ahora. Personas enfermas. De hecho, muchos de los pastores de la prosperidad andan más enfermos que la misma gente, porque andan en un ritmo de vida de no descanso en Dios, sino de transmitir un agite de vida y de cosas donde hay que aprender a descansar en el Señor. Sí, el ritmo de vida tiene que bajar en nuestras vidas. En otra encuesta, esa sí fue colombiana, se decía que el 8.5, que nosotros hoy tenemos 8.5 horas menos de tiempo libre que las que hace 10 años teníamos. O sea, hace 10 años la gente tenía 8 horas de labor, laborales completas, hasta 12 horas de laborales, pero teníamos el resto del tiempo para nosotros. Hoy en día es una locura, y tú lo puedes mirar en las ciudades. Se sale a las 5 o 6 de la mañana de la casa y se llega a las 8, 9, 10 de la noche. Mejor dicho, trabajamos para pagar la comida, para pagar el arriendo, y las personas que tienen alguna posibilidad económica para pagar las cuotas del apartamento, que no son cualquier millón o 1.200.000, sino 2, 3 millones de pesos para poderse sostener. Y es una locura lo que se está viviendo durante 15, 16, 20 años de responsabilidades hacia un banco, para pagar la casa, para pagar el local del negocio, para pagar las deudas, para pagar el vehículo, los vehículos de la empresa. Es un estrés demasiado alto, es un precio demasiado alto el que se está pagando, porque es el precio. Un vehículo se daña y yo puedo cambiarle las llantas, cambiarle el motor, cambiarle la parte de láminas, las latas, pero el cuerpo se daña, el corazón falla y solamente queda funcionando una parte del corazón. Las venas se obstruyen, cosas suceden y la tensión nerviosa va a estar ahí. ¿Y cómo controlar la tensión nerviosa una vez que esto se haya disparado? Hay 5 cosas que debiéramos entender. Una de ellas es comprender mi valor. Otra de ellas es aprender a disfrutar lo que yo ya tengo. Otra de ellas es limitar mi labor. Otra es ajustarme a mis valores. Y por último, cambiar toda esa presión por la paz de Dios. Hablemos del valor que nosotros debemos tenernos a sí mismos. Una de las cosas que he notado al caminar por la vida es que muchas personas confunden el valor de ellas por el valor que les da el trabajo. Entonces muchos piensan que si trabajan más valor van a tener para otros, para la sociedad, porque se confunde quiénes somos nosotros mismos. Pareciera que nosotros somos y valemos lo que tenemos. Por eso la necesidad de una buena camisa, unos buenos zapatos, una buena imagen, un buen vehículo, una buena casa y apartamento y muchas cosas. Se dice que la clase media de nuestra nación pasa más necesidades económicas en lo que comen, porque dejamos de comer por aparentar una posición económica que nosotros estamos queriendo llevar. Mire que cuando uno le pregunta a una persona, o a uno le preguntan, lo primero que uno al conocer a una persona dice: ¿cómo te llamas? Yo me llamo César Castañeda. Oh, qué bien. ¿Y qué hace? ¿En qué trabaja? ¿En qué labora? Y de acuerdo a esa respuesta, si estás en un grupo, piensa y mira cómo reacciona la gente en ese grupo, y prácticamente te vuelves una persona interesante o te vuelves una persona no interesante
para gente que ni te va a querer. Solamente mientras tienes lo que tienes te van a utilizar. Vas a tener un valor para las personas utilitario. ¿En qué me puede servir? Nosotros en la labor que hacemos pastoral, a veces conocemos personas y dentro de las personas que conocemos es interesante. Aquí en Sabaneta nosotros conocemos amigos, tal vez hasta el mismo alcalde conocemos. Y yo recuerdo que cuando el alcalde que está ahora en Sabaneta, que es un amigo nuestro, un hermano en la fe, llegó a tener esto, aparecieron amigos míos por todos lados. Hola, ¿cómo estás? Qué bien. Oye, ¿qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va la iglesia? ¿Sabes qué? Necesito hablar con Santiago, necesito que me contactes con él. Es que mi hija, es que mi hijo necesita trabajito y esto y lo otro. Yo sé, pero venga, yo, ¿qué estamos hablando? ¿Estás hablando conmigo o yo soy un valor utilitario que estás teniendo? Entonces, nosotros a veces creemos que el valor que tenemos es eso, lo que va a dar nuestro trabajo. No. A la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos un valor que no tiene nada que ver con posiciones ni políticas ni económicas, tiene que ver sencillamente con lo que nosotros representamos. Y claro, hay alguien que nos va a valorar, se habla de en una subasta y estaban vendiendo un violín viejo y nadie compraba el violín viejo, pero alguien llegó que sí conocía y que era virtuoso en el violín, cogió y afinó las notas las cuerdas del violín y tocó una pieza hermosísima. Claro, el violín era un violín muy bien construido y en las manos de este maestro ese violín tuvo... Y la gente, el valor de ese violín se disparó y se vendió en una millonada de dinero, porque quien tocó el violín le dio valor al violín. Pues déjame decirte que hay alguien que sí nos da valor, y ese valor es el Señor en nosotros. Somos vasos de barro, pero hay un valor que Él puede colocar agregado en nuestras vidas, y muchos no nos damos cuenta de que este personaje que nos puede dar el valor es nada más y nada menos que el Señor en nuestros corazones. Necesitamos darnos cuenta que no son esas cosas externas las que nos van a dar ese gran valor. Lastimosamente, muchos de nosotros no valoramos lo que tenemos, sino que como el mundo nos ha vendido ese estereotipo, nosotros caminamos de acuerdo a la ropa que tenemos. Usted mira que una persona, por ejemplo, tiene una ropa sencilla, que no tiene un gran valor, lo que tiene puesto encima, comprado nuevo de almacén, podrá valer 40, 50 mil pesos, 60, 80 mil pesos. Es un valor muy reducido, nuevo. Y cuando esta persona va caminando por la calle, tú notas que cuando una persona va vestida así modestamente, ella camina por la calle como agachada. Y cuando la gente le habla, dice, ay, sí, como pidiendo permiso. Pero si tú notas personas que no tienen ningún valor como individuo, no tiene aprecio por nadie, nadie tiene aprecio por esa persona, es una persona que lo único que tiene en la vida es dinero, es un pobre miserable que lo único que tiene es dinero. Y usted lo ve andando por los centros comerciales y la calle, y en sus manos un aparatico de un celular de 4 o 5 millones, su buen carro. Es una persona que no tiene valor de nada, no tiene a Dios, no tiene amor por nadie, no tiene amor por su familia, no tiene amor por nadie, no tiene valor, pero como lleva un atuendo de 10, 15, 20 millones de pesos, solo el atuendo que tiene puesto, entonces es una persona que, y ese estereotipo no lo han vendido. Entonces cuando tú eras pequeño, yo no sé, algunas personas que no han prosperado en la vida, yo hablaba en estos días con una mujer que no es drogadicta, que no tiene problemas mayores, pero su capacidad mental se ha visto reducida a muy poco. Y cuando he hablado con ella, ella me dice, pastor, es que yo no valgo nada. ¿Cómo así que no vale nada? Yo tuve la oportunidad de estudiar, pero desde pequeña me decía, tú no eres nada. Mi familia me decía, no lo voy a lograr. Y yo la veía dejada. Claro, conozco otras personas que no se dejan, otras personas que luchan por superarse, y conozco personas que quieren alcanzar el éxito sin una lucha normal,
sin una formación normal, sin un desarrollo normal, sino que quieren encontrarse el éxito en la esquina. Entonces andan buscando en redes sociales cómo hacerse millonario en tales días, cómo puedo vender y ganar miles de millones, y hay ofertas y tú no necesitas que alguien sea tu patrón, tú solo tienes la posibilidad. Y uno es personas fracasadas hablando de eso, y fracasadas hablando, no, yo me gané 60, 80 millones de pesos, y le mira a uno, aparentemente la ropa que tiene está bien, vaya a la casa, a veces ni siquiera tienen de qué comer, a veces no tienen, solamente es pura apariencia lo que están mostrando. Entonces uno ve que la gente se esfuerza y casi que la gente está gritando diciendo, yo quiero mostrarle al mundo mi valor por el talento que tengo. No, nunca las cosas materiales a un individuo le van a dar lo suficiente para esta persona estar totalmente satisfechos. Entonces, en el transcurso de la vida vas a notar que quienes han alcanzado, entre comillas, el éxito, siguen luchando por el éxito y no se dan cuenta que mientras hacia afuera, entre comillas, alcanzan el éxito, son personas que terminan solas, sin esposa, sin esposo, sin hijos, sin amigos, sin familia, porque su vida solamente se ha dirigido a suplir y a mostrar una imagen que la persona no puede sostener durante toda su vida. Veía yo esta semana pasada, lo vimos en redes sociales, uno de los artistas, creo que era venezolano, más importante, no era un artista, creo que no era el latino, viejo, era uno de los hombres más físicamente agradable a las mujeres, tuvo las mujeres que quiso en la vida, desperdició el dinero, hizo todo y está viejo, acabado, sin familia, todas las mujeres que tuvo y no tiene ni una que lo esté acompañando, enfermo. Su vida la valoró por lo que pudo conseguir, y cuando llegó el tiempo final de su vida, porque ya está en una etapa final de su vida, se ha dado cuenta que nada de esos esfuerzos humanos le pudieron dar lo que él quería. Dios nos habla de una forma de nosotros ver las cosas y solucionar esas grandes necesidades que nosotros tenemos. Por allá en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8, Santiago capítulo 1 versículo 18, la Sagrada Escritura va a ser muy especial con nosotros y muy directa al hablar frente a esta situación que podemos tener en la vida. Y dice las Sagradas Escrituras: el que de su voluntad nos hizo nacer por la gracia de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y lo que está diciendo es que Dios ha decidido bendecir nuestras vidas, y todo el contexto que está hablando ahí es a través de su palabra, que es una palabra de verdad, porque hay un propósito que se ha de cumplir en nosotros, y ese propósito es que nosotros seamos transformados a través de la palabra de Él, y Él quiere cumplir en nosotros ese propósito. David decía, hablando de el caminar en el Señor y el dejar que Dios forme nuestras vidas, porque Dios es el alfarero de alfareros. El Señor sabe tomar una vasija que está mal y la tiene que destruir, pero vuelve a construir esa vasija de una manera tan especial como el alfarero. El Señor para nosotros es el gran alfarero. El Señor es nuestro alfarero, y Él puede reconstruir una vida que está acabada. El Señor puede también desde el comienzo formar una vasija. La Biblia dice: instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no apartará de él. Pero también ese instruir al niño en el camino es instruirlo en principios de vida, donde hay un valor que es el valor de Él en mi corazón, el que me va a dar el conocimiento y el entendimiento de lo que yo valgo, no por lo que tengo material, sino por lo que ya el Señor ha colocado en mí, y es cumplir su propósito en mi vida. He notado en los viajes que he tenido a través de esta nación, porque Dios nos ha dado muchos privilegios de conocer Colombia desde la punta de La Guajira hasta abajo,
frontera con el Ecuador, frontera con el Perú y cosas tan especiales. Hasta Putumayo hemos logrado estar, no he ido al Amazonas, pero casi todo el país lo he recorrido y he notado que he visto gente muy feliz y no tienen riquezas, pero tienen la riqueza mayor, a Cristo en su corazón. He conocido ministros del evangelio en esos lugares que les han ofrecido venirse para la ciudad y no, eso es una locura la ciudad. Yo aquí descanso en Dios, predico la palabra, Dios me ha traído al campo y no necesito más. En Ayapel me acuerdo que conocí a un buen hombre y yo me aterraba cómo vive él. Él es un costeño, entonces el hermano es un hombre feliz y él en su casa tiene una casa muy grande. Allá las casas no son tan difíciles de adquirir. El valor de una casa allá, con lo que uno compra una aquí, compra 4 muy buenas allá. Y el hombre tiene una casa grandísima, un lote inmenso. En el mismo lote se hizo la iglesia, su propia, creo que fue su propia familia la que donó el lote. Y el Señor lo llamó al ministerio y él y le ve una vida, vive para Dios, tiene células, tiene cultos, lleva a la gente al Señor. Y él tiene cierta capacidad para la teología y él decía, no, yo no necesito estar por allá, el Señor me mandó a estar aquí y yo entiendo que Dios me tiene aquí y aquí le ministro a una iglesia y aquí predico del Señor y a veces como ministro yo lo llegué a envidiar cosas porque yo decía, este hombre no tiene tantos afanes y tantas cosas que pagar el local de la iglesia, que son tantos millones, que conseguir tanto para los servicios, que esto, que lo otro, que movernos, que una visita por allá. No, él entiende el valor de él y aunque algunos lo ven en una casa que es modesta, unos muebles que yo los conozco, yo creo que todavía tiene los mismos muebles de hace 10 años. No importa. En aquel lugar no importa si tiene o no tiene. No importa las cosas. Y si tiene necesidad y no ha entrado mucho alimento, pues se va a un embalse que hay ahí, pesca y trae alimento. Y no hay ningún problema. Yo decía, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Y nosotros en la ciudad luchando, ¿por qué? ¿Para qué? Los seres humanos a veces nos involucramos en cosas que no tienen mayor valor. El principal valor de nosotros es Cristo Jesús. El principal valor de nosotros es... Y mira que mucha gente dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Por qué? Hay que trabajar. Pero hermano, no, es que hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y el Señor, algún día, entraba a una iglesia y veía un cartel que me interesó hace muchos años. Y veía un bebé y decía... demasiado infante para buscar de Dios. Habían unos niños ya jugando ahí en la cartelera, pues en la foto que mostraban, y demasiado niños para preocuparse por Dios. Ya miraba a un adolescente y decía, demasiado joven para buscar a Dios. Ya veía a un muchacho y decía, demasiado ocupado para buscar a Dios. Ya miraba en la etapa productiva y decía, demasiadas responsabilidades para buscar a Dios. Y miraba otra foto y ya veía a un hombre mayor, envejecido por el trabajo, por las ocupaciones y sus rayas en su frente, y decía, demasiado viejo para buscar de Dios. Y por último había un féretro y el féretro decía, demasiado tarde para buscar a Dios. El agite, el afán. ¿Sabe que se ha considerado a este siglo en el que hemos entrado el siglo donde la gente va a sufrir de enfermedad mental y va a sufrir de grandes problemas, entre ellos físicos, cardíacos? Uy, Dios mío, qué triste, porque esta gente nunca entenderá cuánto Dios les amó. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que Él ya nos ha amado. No hay nada que tú hagas para que Dios te pueda amar menos. Si miráramos al Señor hoy, veríamos sus marcas diciendo, y todo esto lo hice por ti.
Y estaría dispuesto el Señor de volverlo a hacer por una persona tan ingrata como lo eres tú y como lo puedo ser yo. Él fue llevado a una cruz. Siendo Dios, se vuelve hombre para estar dispuesto a morir por nosotros. Y no nos damos cuenta del valor que Él tiene. Esta mañana me gozaba con mis 2 hijos mayores, porque nos salió en el internet un televisor igualito al que mis hijos tenían cuando eran bebés, muchachos, eran 5, 6, 7, 8, 9 años. Televisor de 14 pulgaditas, blanco y negro. Y yo recuerdo en el centro de rehabilitación que yo manejaba, una locura. Yo me levantaba desde las 3, 4 de la mañana, todo el día trabajaba en el centro de rehabilitación. Le servía a Dios, pero estaba creando familia y hubo una época donde no disfruté a mis hijos. No disfruté a mis hijos. Y qué locura para nosotros fue que en medio de todo ese tiempo, una vez entro a la habitación de mis hijos y encuentro al hijo mío mayor, con ese televisorcito de 14 pulgadas, cerrando todas las ventanas oscuras porque ya la pantalla de ese televisor iba muriendo. Y para ellos ver el Chavo del 8 tenían que tapar todo para intentar ver ahí al menos las sombras y querer interpretar las escenas que presentaba el humorista en ese momento. Y yo miré a mis hijos y dije, Dios mío, a los muchachos del centro les tenía un televisor de 24 pulgadas en colores. Todo lo había dado y estaba luchando por desarrollar un gran ministerio, porque hoy hablamos de gran ministerio, grandes ministerios. Tienes una iglesia así, ¿cuántos miembros tienes? 30, 40. ¡Ah! ¿Y tú cuántos tienes? 1000, 1500, proyectándome a 2000, a 3000. Pobre hombre. No entiende. A veces no entendemos, porque creemos que el valor, yo lo hablo a nivel de ministro, pero a nivel de personas, cuando escucho a una persona decir es que hay que trabajar duro porque nos metimos en estas empresas y en estas cosas. Una clave: disfruta de lo que Dios ya te ha dado. Eclesiastés, en el capítulo 3, y todos sabemos que en el libro de Eclesiastés es un libro que habla en forma poética, pero es una locura lo que habla ahí, la forma como la palabra del Señor nos ha de exhortar, porque habla acerca de esas grandes cosas que tienen valor para nuestra vida. En el capítulo 3, en el versículo 13, dice: y también que es un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Lo que nosotros hoy tenemos que hacer es entender que Dios nos ha abierto puertas. En uno de los textos de la Biblia traducía que el futuro, la suerte es del Señor, pero no está hablando de la suerte de sortilegio, sino que está hablando acerca de que Dios es el que ha permitido que tú tengas o no tengas. Tengas lo que tengas, disfrútalo hoy con tu familia. No te preocupes tanto en estar buscando encontrar lo que tal vez no vas a encontrar. Mucha gente va a estar intentando buscar lo que no van a encontrar, porque hay gente que está intentando hacer lo que otros hacen y moverse para adquirir lo que otros tienen, y lo poquito que están teniendo lo van a perder. Hay una de las Esopo fue uno de los hombres que nos dejan muchas, encontramos muchas enseñanzas en todos sus escritos, y nos damos cuenta que en una de esas está la ilustración del perro aquel que llevaba un pedazo de carne, y era un buen pedazo de carne, pero al pasar por un río se da cuenta que hay otro perro
claro, hoy sabemos que es un reflejo, y lo ve con otro pedazo de carne, y el perro tal vez pensaría, bueno, este tiene carne, yo me quiero llevar los dos pedazos para mí, y empieza a pelear con ese otro perro, que era la sombra de él en el río, y queriendo robarle al otro la presa que tenía en su boca, suelta su pedazo de carne y queda absolutamente con nada. Este deseo loco que tenemos hoy de tener las cosas que nosotros no podemos tener. En estos días de tanto afán y todo, y que en la iglesia, cómo llegar a los hermanos de la iglesia, y uno mira redes sociales y todo, y podemos adquirir esto, podemos adquirir un antico, ¿y cuánto vale eso? Esto vale tantos millones, y aquello cuánto vale, tanto, tanto, tanto. Ay, no. Y yo decía, trabajemos con las camaritas que tenemos, mejoremos y podemos optimizar lo que tenemos, pero no vamos a meternos en una camisa de tantas varas que no la merecemos, no la merecemos. Descansemos en Dios, hagamos lo que tenemos que hacer. Dios abre puertas, y de hecho Dios ha abierto puertas. En mi caso, yo en estos días les contaba a ustedes, o no les contaba, tuve dificultades con el equipo y lo mandé a arreglar. Sí, creo que conté que lo había mandado a arreglar. Y hay un hijo espiritual que tenemos en los Estados Unidos, y su hija sintió la gran necesidad. Dios los movió allá y vio una transmisión. Creo que no vio esa transmisión ni supo de los equipos, sino que al ver la transmisión dijo: pastor, yo creo que usted, ¿qué equipo tiene? Tal equipo. Yo creo que usted tiene equipo, necesita un mejor equipo, sí. Y esa noche ella, orándole al Señor, el Señor le dijo: dale el que tú tienes, que es uno de esos equipos Mac, no sé qué. Pastor, peleé con Dios y no pude, y yo quería, dije, sí, le voy a regalar uno, pero no el mío. Y el Señor me dijo: dale este equipo, porque lo necesitan para esto. Yo le escuché y le dije: gloria a Dios, la necesidad sí la tenemos, pero es Dios el que mueve. Yo no me puedo afanar, por más que yo me afane. La Biblia dice que no le puedo colocar un codo más a mi estatura. Debo de dejar en las manos de Dios. No he orado por eso, no he ayunado por eso. Lo único que he hecho es decirle al Señor: aquí estoy, en lo que te pueda servir, y todo lo que tenemos junto con los hermanos está en tus manos. Lo depositamos en ti, y gracias porque multiplicarás lo poco que tenemos. Dios obrando, es la obra de Dios manifestada. Y yo le decía al Señor gracias, y después me llamó y me dijo: no le voy a mandar solo eso, le voy a mandar una lamparita de esas, que para que se vea, porque a veces nos vemos como oscuros por lo de cosas de luz y eso, y nosotros aquí colocamos una lámpara y algo, pero tan lindo Dios. Dios es el que enriquece las cosas para su gloria, no la nuestra. Porque cuando buscamos nosotros, terminamos cansados, agotados, problemados. Preocupémonos por Dios, y Dios lo va a hacer. Ahora hablaba de Esopo, ¿cierto? Eran las, María Elida me acaba de, gracias mi hermana María Elida, de aclarar que eran las fábulas de Esopo. Sí, yo no recordaba fábula, antes conté las narraciones de Esopo. Muy bien, Lina María Hernández nos dice amén. Por eso es necesario aprender a vivir agradecidos con lo que Dios nos da. La invitación es a dejar los apegos y a disfrutar cada día viendo la grandeza de Dios. Sí, hermanos, es mejor. Pues yo creo que es mejor, porque Dios nos bendice más. Es mejor tener un poco y tener paz que tener mucho y no tener nada. Porque hay quienes tienen una gran cantidad de cosas, pero eso se lo llevan los bancos, eso se lo llevan los problemas. Qué duro para esta época. Mucha gente que está entrando en quiebras, en situaciones, porque arriesgaron su capital, arriesgaron su vida. Y bueno, Dios también está tratando sus vidas. Ojalá ellos vieran el valor que tienen, como decíamos ahora, para Dios, ¿cierto? Lastimosamente, en la cultura que nos están metiendo aquí en Latinoamérica, estamos influenciándonos mucho de la cultura latinoamericana americana. Para el norteamericano, una persona morir sin dejar dinero, morir pobre, es la gran
desgracia. Bueno, yo conozco gente que ha muerto sin dinero, pero ha muerto con grandes logros en su vida, porque lograron grandes bendiciones para la gloria de Dios. Muchas almas para el Señor, muchos hijos espirituales, su propia familia al lado de ellos. Cuando uno se preocupa tanto por esas cosas, termina uno perdiendo hasta la familia. En mi caso fueron muchos años de mucha lucha, en donde hoy disfruto de mis hijos. En esa época no disfruté de mis hijos, lastimosamente, por la locura de querer servirle a Dios y de buscar desarrollar un ministerio grande. Los ministerios solamente los engrandece Él, para Él, porque los ministerios son de Él. Por eso el ministerio fulano de tal, el ministerio es de Dios. Él nos lo ha colocado a nosotros para servir. No limites lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero sí limita tu labor. Limita lo que haces. Una buena decisión es que te sientes y coloques un horario en tu vida. ¿Cuánto tiempo en la semana voy a atender situaciones? ¿Cuánto tiempo voy a estar con mi familia? El mayor valor. Todos los años que yo tengo, y yo no he visto el primero que cuando se esté muriendo, dese la cuenta del banco o que saquen todo el dinero y se lo coloquen al lado de la cama. Es más, ninguno se lo puede llevar. A los faraones los enterraban con ellos y después venían ladrones de tumbas y les robaban eso porque ya ellos no les servían. Todo el que está a punto de morir en una cama, lo primero que quisiera hacer es devolver el tiempo para recuperar su esposo, su esposa, sus hijos y a Dios. He conocido gente en la tumba, ya a punto de morir, que hablando con ellos nos han dicho, no siento a Dios. Y ha sido un poco complicado que ellos abran su corazón al Señor, porque son tantas las culpas que no les dejan ver con tranquilidad que el Señor es el que lleva nuestras cargas. ¿Qué tanto tiempo nosotros podemos dedicar a Dios? He notado dos grupos de personas, los que trabajan por cuenta propia, y yo noto que los que trabajan por cuenta propia no son capaces de trabajar en un horario como un empleado. Los que trabajan de cuenta propia llegan a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana a trabajar, y a las 10, 11 de la noche lo están haciendo todavía. No limitan su labor, no logran objetivos en su vida. He notado también personas que trabajan para lugares, pero teniendo la oportunidad de sacar el tiempo para ellos y su familia, se matan trabajando en ese lugar o salen de ese lugar para seguir trabajando, para adquirir bienes materiales que ellos no van a poder disfrutar. Algunos han tenido que vender lo que han conseguido en la vida para poder pagar sus tratamientos médicos. Ahí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 10, en el verso 15, dice la escritura: el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Y aquí yo creo que lo puedo relacionar también con aquella gran ciudad. Nosotros no necesitamos pensar que vamos a ir al cielo. Aquí tenemos que estar en el cielo. Si sabemos vivir con lo que tenemos, si tú sabes que tienes unos ingresos económicos para sostener tu familia con ciertas posibilidades económicas, hágalo. Limítese. No le aparente a nadie. No se endeude por otras personas. ¿Sabes cuánto necesitas para vivir? Lo que ganas. Y de acuerdo a lo que ganas, te ubicas. Es tremendo. Yo creo que cuando mi vida espiritual funciona, mi hogar funciona,
Dios habla, abre pasos. Decía un pastor que una miembro de la iglesia lo llamó un lunes y le dijo, pastor, y lo llamaba y lo llamaba. Y fue a su casa y él salió y le dijo, sí, hija, ¿qué pasa? Pastor, necesito, ¿usted por qué no contesta el teléfono, pues? Él tenía el tiempo, descansaba los lunes. Digo, no, yo los lunes descanso. ¿Cómo así? Filas, pastor, que el diablo no descansa. Y el pastor dijo, por eso vive el diablo como vive. Yo no quiero terminar como terminó él. Yo creo que necesito un tiempo. ¿Para qué, pastor? Para Dios, para mi familia. Y todo esto me involucra a mí y para mí. No en vano, la escritura dice, 6 días trabajarás y harás toda la obra, pero el 7º día es de reposo dedicado a mí. La gente no aprende a reposar en Dios. Vean, estas semanas hemos estado en cosas. Yo tengo una pregunta. ¿Hoy es el día del Señor para ti o ahorita hay descanso en el Señor? ¿Hay espacio para ti? ¿Hay espacio para tu familia? Yo escuché una vez un hombre que cuando empezó a darme una charla a pastores, yo decía, ese no es de los míos. Y él decía que él en el año sacaba 4 semanas y que esas 4 semanas las sacaba para Dios y él. Y entonces yo dije, ¿cómo así para Dios y él? Para Dios y yo. Y decía yo en esa semana, el primero o segundo día duermo parejo. Y yo digan a este. Yo pensé que se iba a meter en ayuno de oración una semana. ¿No? Descanso completo. Y después de ese descanso, cuando ya mi cuerpo ha descansado y todo eso, y estoy en un lugar apartado, sin teléfonos, sin celulares, sin televisores, sin nada, en el campo, en el bosque, en una casa, él decía, ay, no es una mansión, me voy para una casa, lo más sencillo, y él, en su vida misionera, así, tiene su forma de vida, y él, me voy para el lugar y descanso, y duermo junto a un lago bien bueno, llevo comida, pues, pero no se va a meter, no es un ayuno pues metido con Dios. Y me dedico a orar. A veces hoy un día, 2 días, 4, una semana. Eso sí les digo, si en una semana no he venido, vayan y miren a ver qué ha pasado. Y a veces han ido y lo han encontrado en una dimensión espiritual. No, déjenme que voy a estar otros 2 días más acá. Pero él decía, pero saco tiempo y oro, busco de Dios y duermo. Y cuando llego, hace unos años, un amigo mío, muy buen amigo mío, se llama Carlos Quintero. Somos buenos amigos, no nos mantenemos juntos todo el tiempo, somos buenos amigos. Y Carlos, en una de esas épocas, en diciembre, pues yo hubiera querido haber salido con mi familia, no tuve los recursos económicos, y me dijo, pastor, nos vamos. Yo, y eso, él saca una semana para salir con su familia a algún lugar del mundo, o sacaba, o ya los hijos han crecido. Y yo tenía los hijos pequeños, vámonos para una finca, llevemos de todo. Ahí va comida, vamos nosotros. Ay, me fui con Carlos, nos invitó en esa ocasión. Y estuvimos en una finca aquí, en la ciudad de Medellín. Él venía de viaje y nos fuimos para una ciudad, para una finca. Y en esa finca había piscina, sauna, turco. No vamos a hacer nada, no vamos a tener nada. Tuvimos unos tiempos de encuentro con el Señor precioso, o sea, abríamos los devocionales, estábamos, pero era supuestamente un tiempo de descanso y lo fue. Fue una semana donde no fuimos ni a la costa, no viajamos 12 horas, 15 horas, 20 horas, no usamos el vehículo sino para viajar aquí a 1 hora y media. Salimos de ese lugar de una semana de descanso en un descanso. Estuvimos con nuestras familias, nuestros hijos se bañaban en la piscina, jugaban fútbol, nosotros también lo hicimos con ellos en momentos. Una semana para la familia, para Dios y para nosotros. Hay que descansar en el Señor. Para eso tienes que ajustar tus valores. En Eclesiastés 4:4 nos dice este personaje, he aquí, he aprendido por qué trabaja la gente tan duro para tener éxito, otra versión. Y es porque tienen envidia
de las cosas que tienen sus vecinos. El Señor a veces descubre lo que hay en el corazón. En una época de mi juventud quise ser el mejor músico. De hecho, logré avanzar mucho en la música, en lo que me moví en ese tiempo. Y yo creía que eso era lo que yo necesitaba. Y el Señor tuvo que tomar un tiempo y decirme, detrás de eso, del supuesto ministerio que tú quieres, están deseos de posesiones. Yo le decía, no, pero el Señor escudriñó el corazón. Y sí, cosas materiales. Y le tuve que decir, sí, Señor, lastimosamente, eso es lo que hay en el corazón. Y tuve que pedirle perdón a Dios. Y esas ínfulas, porque usted nota, me da mucha tristeza. Este niño brasilero que todos escuchamos en las redes sociales, que cantó ese concurso y cantaba esa música espectacular, tan jovencito, tan niño, lo cogieron y lo explotaron, lo llevaron. Ya todos a través de redes sociales hemos visto su fracaso moral, enamorado de otro joven. ¿Cómo lo veo? Bueno, ya que casi lo destruyen. No tenía un corazón inclinado a esto, sino la fama, el poder, los púlpitos, las cosas, el dinero. Ay, qué locura. Gracias a Dios me sacó de mis intenciones primarias. Marcos 8:36 dice la escritura, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Robinson dice, si trabajamos para el mundo, para adquirir cosas en el mundo, ¿por qué no trabajamos para Dios, donde en Él hay descanso y la paga es la eternidad? Pues yo le digo que yo soy muy feliz sirviéndole al Señor. Hago lo que más me gusta hacer, que es servirle a Él, y Él me sostiene. Y cuando me hace falta Dios, yo no sé cómo abre puertas y las abre. Y no tengo que manipular, ni manejar, ni pedirle a la gente que pacte, ni que haga todas esas manipulaciones humanas. Dios obra. Hay que cambiar mi presión por la paz de Dios. Mire el mundo. Termina el mundo con fatiga física, pero no es el mundo, a veces somos nosotros. Músculos cansados. Termina la fatiga emocional, sentimientos cansados. Fatiga espiritual, sequedad espiritual. Yo creo que hoy necesitamos descansar en Dios. Hoy necesitas descansar en Dios. Y con todas estas presiones que estamos teniendo, me parece que estamos más presionados ahora, para muchos que no tienen que todos los días salir a laborar, pero están en más cansancio. ¿Sabes? Yo encontré por ahí un Salmo 23 que me gustó mucho. Quisiera leerlo. Es el Salmo 23, pero parafraseado, no es cambiado. Sí, tiene, pero muy similar a lo que estamos tratando en esta mañana. Y dice, el Señor es quien marca el ritmo, no me apresuraré. Él me hace detener y descansar a intervalos. Él me provee de quietud para restaurar mi serenidad. Él me conduce en el camino de la eficiencia para tranquilizar mi mente, y es guía y es paz. Aun cuando tenga muchas cosas que llevar a cabo este día, no me preocuparé, porque su presencia está aquí. Su puntualidad, toda su influencia me mantendrá en equilibrio. Él prepara refrigerio y restauración en medio de mis actividades. Unge mi cabeza con aceite de tranquilidad. Mi copa está inundada de energía. Seguramente la armonía y la efectividad serán los frutos de mis horas, porque caminaré en la paz de mi Señor y moraré para siempre con Él en el cielo. Él nos dice en esta hora, venid a mí, todo aquel que esté trabajado y cansado, y yo lo haré
descansar, porque mi carga es ligera. ¿Estamos dispuestos a venir en esta hora al Señor? ¿Por qué no en un momento así tranquilo, así como estamos en este instante? Le decimos al Señor en esta hora: aquí estoy, Dios. Aquí está mi vida y mi corazón. A veces cantamos: cansado del camino, sediento de ti, Señor, ese desierto he cruzado, he quedado sin fuerzas y hoy vengo delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque tú eres, Señor, la fuerza que necesitamos. Tú eres, Señor, el descanso para nuestras almas. Y venimos ante ti, oh Dios. Gracias, Dios. Conscientes de nuestra necesidad. Gracias, Dios. Aleluya, Jesús. Aquí está nuestra vida, Señor. Hemos venido delante de ti sedientos. Tal vez, Señor, hemos caminado, Señor, y nos hemos secado, Dios. Pero aquí estamos, Señor. Porque no dices conmigo en esta hora: luché como soldado, Dios. Y a veces, aunque la lucha he ganado, Señor, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile conmigo en esta hora al Señor: cansado, Señor. Oh, sí, Dios, aquí estamos en esta hora, muy necesitados de ti. Gracias por los momentos de desierto, Dios mío. Aquí estamos, Dios. Ay, oh Dios. Oh, sí, Señor. Gracias por las luchas que llegan a nuestras vidas, Señor. Los momentos difíciles. Yo no sé cuántos hoy están pasando un momento duro. Sus deudas, sus dificultades, sus necesidades. Ven al Señor en esta hora y dile: sumérgeme en el río de tu espíritu. Yo necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río, Señor. Te necesitamos, Dios. Sí, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Gracias, Señor Dios. Qué bueno es Dios con nosotros, ¿cierto? Que Dios sea bendiciendo nuestras vidas cada día más. Que sea bendiciendo tu vida, tu hogar, tu labor. Espero que este día sea un día de mucha bendición.